En un tranquilo y pintoresco pueblo perdido entre las colinas irlandesas, vivía una joven maestra llamada Aisling Murphy. Su vida estaba llena de esperanzas y sueños hasta que un fatídico día todo se vino abajo. Un encuentro con un desconocido en la calle se convirtió en una pesadilla. Se encontró en las garras de un monstruo que la atacó sin piedad como un cazador al acecho de su presa. Aisling se defendió desesperadamente, pero su atacante fue despiadado. Sus gritos de auxilio fueron amortiguados por el silencio de quienes la rodeaban, y solo los rastros de su ADN bajo las uñas del agresor fueron un amargo testimonio de la lucha por la vida. Pocos días después de la masacre, se realizaron piquetes en toda Irlanda en apoyo a la familia de la víctima. El evento también fue noticia en todo el mundo. La policía durante la investigación demostró que el hombre atacó a Aisling sin razón aparente. No estaba familiarizado con ella, pero parecía un cazador que había estado buscando a su víctima durante varias horas. Desafortunadamente, la joven maestra estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y cayó en las garras de un monstruo en forma humana. Aisling Murphy nació en 1998 y era la menor de 3 hermanos. La familia vivía en Blue Ball, Irlanda. Era un lugar tranquilo y agradable, situado bastante cerca de Dublín, que estaba a 1 hora en coche. Creció rodeada de amor y cuidado. Practicaba música tradicional irlandesa desde la escuela. Aisling pasó a formar parte de un coro juvenil y más tarde de una orquesta. Durante los principales eventos, viajó por toda Irlanda y el Reino Unido interpretando música folclórica. Tales giras eran fáciles para la joven Aisling. Era muy talentosa, independiente y extrovertida, lo que le ayudaba a encajar fácilmente y sentirse libre en el escenario. Después de graduarse de la escuela secundaria, Aisling encontró rápidamente un trabajo. Era ambiciosa y quería independizarse completamente de sus padres. Así que inmediatamente después de recibir su diploma, comenzó a buscar varios trabajos, tratando de conseguir un trabajo a tiempo completo. A pesar de sus ambiciones, Aisling no abandonó su pasión por la música, pero esta dirección del arte pasó a la categoría de actividades y pasatiempos favoritos. Muy rápidamente, su talento se convirtió en algo que unió a la familia. Actuaba para la familia durante las veladas especiales que la familia organizaba los fines de semana. A Aisling le encantaba interpretar varios números musicales para la familia, lo que no hizo más que fortalecer su relación. Por supuesto, Aisling quería crear su propio nido familiar. Más tarde fue a la universidad y, al mismo tiempo, se convirtió en maestra de niños de primer grado en la escuela. Era una etapa muy simbólica de la vida, ya que ella misma había estudiado allí poco antes de su empleo. Los profesores y los estudiantes simplemente adoraban a Aisling. Durante su primera semana en el trabajo, enseñó música los fines de semana. Era evidente que era muy apasionada por su trabajo y que realmente disfrutaba trabajando con los niños. La maestra de 23 años tenía un novio llamado Ryan. Habían estado saliendo durante más de 6 años. La joven pareja se conoció cuando la futura maestra tenía solo 15 años. En las primeras etapas, su romance no funcionó y se separaron después de solo unos meses. Pero más tarde volvieron a estar juntos cuando eran mayores. Ambos decidieron que aún eran demasiado jóvenes cuando se conocieron en la adolescencia. Más tarde, sus sentimientos románticos estallaron con renovado vigor. Los jóvenes estaban genuinamente enamorados el uno del otro, a menudo discutían el futuro, el matrimonio y los hijos, y en 2 días planeaban irse de viaje. Pero desafortunadamente, todos estos sueños no estaban destinados a hacerse realidad. Alrededor de las 2 de la tarde del 12 de enero de 2022, la maestra terminó su jornada laboral. Después, Aisling iba a salir a correr por el Gran Canal situado en Talamur. Esta era una actividad común para ella, ya que sus intereses incluían el acondicionamiento físico y las actividades al aire libre. Le encantaba simplemente caminar o trotar por estas áreas escénicas, por lo que venía aquí cada vez que surgía la oportunidad.
El Gran Canal era un lugar bastante concurrido para los corredores, ya que había un camino especialmente diseñado, incluido uno apto para el senderismo. Por lo general, estaba abarrotado, por lo que no tenía miedo de venir aquí sola. Ese día, cuando decidió volver a salir a correr, su madre estaba muy nerviosa. Aisling pasó por casa después de la escuela primero para cambiarse de ropa y le contó a su madre sus intenciones. La mujer sintió una ansiedad inexplicable y se preocupó por su hija. Le pidió que no saliera a correr ese día. Pero la niña no prestó atención a estas palabras. Aseguró que tenía la edad suficiente para cuidar de sí misma por sí misma y que no había peligro en ello. Se fue, y esa fue la última vez que su madre la vio con vida. Aproximadamente una hora después de que se fuera de casa, dos corredoras al azar que también estaban calentando en el Gran Canal pidieron ayuda. Las dos mujeres estaban trotando a un lado del canal y presenciaron el ataque que ocurría en la orilla opuesta. No llevaban consigo sus teléfonos celulares. Así que cuando vieron el ataque, corrieron a pedir ayuda al teléfono público más cercano. Aquí, los transeúntes se comunicaron con un despachador de emergencias e informaron que vieron a un hombre de aspecto amenazante atacar a una persona que corría por la pista. La atleta dijo que la víctima del crimen todavía estaba viva en ese momento. Mientras el intruso la arrastraba hacia los arbustos, ella gritó y se defendió desesperadamente, luchando, tratando de alejarlo con las manos y los pies, pero las fuerzas eran claramente desiguales. Los despachadores enviaron oficiales de policía al lugar designado. Cuando los agentes de policía llegaron a la zona del canal, encontraron el cuerpo, que ya no mostraba signos de vida. La víctima había sido brutalmente golpeada, arrastrada fuera de la carretera pavimentada hacia los arbustos, donde fue agredida físicamente. Su cara y cuello estaban cubiertos de cortes y el cabello de su cabeza estaba enredado con sangre apelmazada. Los paramédicos que llegaron al lugar intentaron reanimarla durante 10 minutos, pero no tuvieron éxito y la declararon muerta. No estaba claro qué causó su muerte, pero estaba claro que la habían golpeado muy brutalmente. El cuerpo fue enviado para la autopsia. Se encontraron heridas de arma blanca en el cuello de la niña fallecida. El médico forense contó un total de 11 puñaladas, la mayoría en el lado derecho del cuello. Le habían cortado la garganta para que estuviera adormecida, por lo que no podía hablar ni gritar para pedir ayuda. Además, se encontraron marcas de posible estrangulamiento en su cuello. La víctima de la masacre fue identificada como Aileen Murphy. Tenía profundas laceraciones en las manos, claramente sufridas durante el forcejeo. Se encontraron llaves cerca del cuerpo, y más tarde se determinó que las usó para defenderse. Los agarró con las manos e intentó golpear a su atacante. La muerte se produjo debido a la pérdida de sangre. Múltiples puñaladas en la zona del cuello provocaron una hemorragia grave que mató a la niña en cuestión de minutos. También se encontraron gafas de sol cerca de la víctima del ataque. Su teléfono celular estaba en el bolsillo de su chaqueta y una bicicleta verde fue abandonada lejos del cuerpo. Pero no pertenecía a ella, probablemente era la bicicleta de los atacantes. El agresor no estaba presente en el lugar. Ya había huido, después de haber masacrado a la víctima inocente. La audacia y brutalidad del ataque fue sorprendente, ya que el crimen se cometió a plena luz del día en un lugar concurrido frente a testigos. Afortunadamente, hubo al menos 2 corredores que presenciaron el crimen. Vieron tanto el momento del ataque como al perpetrador y podrían proporcionar pistas importantes para los investigadores. Antes de que las fuerzas del orden entrevistaran a las mujeres que presenciaron el ataque. Primero hablaron con todos los atletas que se encontraron en el sendero ese día. Sin embargo, nadie presenció la masacre, excepto las 2 mujeres que llamaron a la policía. Así que los oficiales procedieron a entrevistarlas. La primera testigo fue una mujer llamada Emma. Informó que caminaba con su perro por el Gran Canal después de las 3 de la tarde y vio a alguien trotando. En ese momento, fue seguida por un hombre en una bicicleta verde brillante. Al principio,
Emma pensó que podrían estar trotando juntos porque el ciclista se estaba quedando demasiado cerca de ella. El testigo describió al ciclista como un hombre que no parecía un. Tenía la piel amarillenta, el pelo corto y un chándal negro con logotipos rojos. Más tarde, mientras caminaba, Emma se encontró con otra testigo que se llamaba Jenny. Juntos, vieron al ciclista abalanzarse sobre la víctima. Parecía suceder espontáneamente. La agresión no fue provocada. Jenny describió el ataque al canal que vio con sus propios ojos. Su testimonio sobre su apariencia coincidía exactamente con el de Emma. El segundo testigo dijo que la víctima le gritó al atacante, tratando de asustarlo, pero por alguna razón rápidamente se quedó en silencio. Resultó que esto fue después de una herida en el cuello que le cortó las cuerdas vocales. Jenny comenzó a gritar a través del canal a su atacante, amenazando con llamar a la policía, pero él solo la alejó. El agresor nunca abandonó a la víctima, pero los testigos pudieron verlo bien. Las suposiciones del detective se confirmaron. Una bicicleta verde encontrada cerca del sendero pertenecía al atacante. La policía continuó recopilando datos y descubrió que la niña llevaba puesto un brazalete de fitness en el momento de correr. El dispositivo recopilaba información sobre los indicadores corporales, rastreaba la velocidad de movimiento y la distancia recorrida, así como registraba la frecuencia cardíaca, que se utilizaba para aclarar las circunstancias de la muerte. De acuerdo con la información obtenida a través del dispositivo, la carrera de Aisling comenzó a las 14:51 horas de esa tarde. Antes de eso, el GPS mostró que ella condujo hasta el estacionamiento en su automóvil y lo dejó cerca del canal. Después de eso, su ritmo cardíaco era de aproximadamente 100 latidos por minuto, lo que indicaba que estaba en la fase activa de su entrenamiento. Aisling mantuvo el esfuerzo hasta las 15:21 horas casi al mismo ritmo. Durante este periodo, corrió alrededor de 1 milla. Sin embargo, después de las 3:21 de la tarde, su ritmo cardíaco comenzó a cambiar y la joven maestra experimentaba fluctuaciones erráticas de los latidos del corazón. Los datos del GPS indicaron que ella estaba en el suelo en ese momento. Aparentemente, ella estaba siendo atacada en este momento y estaba luchando por su vida. A las 15:31 de la tarde, su corazón dejó de latir. El siguiente paso fue que la policía buscara las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores analizaron la ubicación de todos los dispositivos de grabación, esperando encontrar imágenes que capturaran al perpetrador, su víctima y el momento del ataque. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley revisaron más de 25.000 horas de imágenes recopiladas de todos los sistemas de vigilancia del vecindario. Analizaron el periodo comprendido entre las 12:25 y las 16:05 de la tarde para obtener información completa. Varias cámaras han captado imágenes de un hombre no identificado que coincide exactamente con la descripción de los testigos, montando una bicicleta verde bastante llamativa en la zona del canal. Parecía que solo estaba tratando de pasar el tiempo, ya que se movía sin rumbo y caóticamente por los caminos. Se pudo determinar que este hombre había estado aquí mucho antes de la carrera de Islandia y estaba usando una bicicleta idéntica a la encontrada en la escena. El principal sospechoso vestía una chaqueta negra sin capucha y pantalones deportivos con una raya en el costado. La ropa también tenía logotipos rojos, según lo descrito por Emma. A las 13:38 horas, el ciclista avistó a una mujer desconocida que vestía una chaqueta granate oscura y la siguió durante un buen rato. Miró a la probable víctima con interés, pero por razones desconocidas rápidamente se quedó atrás. En otra cámara, el mismo ciclista se detuvo a las 13:53 de la tarde, metió la mano en el bolsillo y sacó algún tipo de objeto. Se podía ver al sospechoso sosteniendo y retorciendo algo en su mano, pero la mala calidad de las imágenes hizo imposible ver qué era. Los investigadores especularon que sacó un cuchillo, que luego usó para masacrar al maestro inocente. El médico forense determinó que fue asesinada con una pequeña navaja de sierra, ya que dejó un borde dentado en las heridas.
En otra ocasión, el hombre fue captado por las cámaras de seguridad alrededor de las 14:55 horas de la tarde. Esto sucedió justo cuando Aisling ya estaba en el camino y comenzaba su sesión de entrenamiento. Después de comparar las imágenes, los policías se dieron cuenta de que todo este tiempo había estado deambulando sin rumbo por el vecindario en busca de una víctima, ya que periódicamente su atención era atraída por diferentes mujeres a las que siguió a distancia durante un tiempo. Pero perdió el interés hasta que vio a Aisling, de quien se mantuvo al día. Desafortunadamente, ninguna de las cámaras produjo una imagen de calidad que hubiera identificado el rostro del perpetrador. Pocas horas después del ataque, un sospechoso fue arrestado. Fue señalado por los residentes locales. Se trataba de un migrante rumano de 39 años, Georgia Keegan, que ya había vivido en Irlanda durante 23 años y no tenía antecedentes penales. El hombre tenía un aspecto similar al agresor de las imágenes de las cámaras de seguridad y estaba cerca del lugar del ataque casi al mismo tiempo. Fue detenido y llevado a la comisaría. Allí, el hombre negó categóricamente su participación en el ataque. Mientras los investigadores lo entrevistaban, la policía obtuvo una orden de registro para su casa. Después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada que indicara que era culpable. Mientras tanto, Georgie seguía insistiendo en que se trataba de algún tipo de error. Proporcionó una coartada, que fue confirmada. Primero, el hombre estuvo en la tienda donde realizó la compra, mostrando el recibo y también captado por las cámaras de la tienda. En ese momento caminaba por la orilla sur del canal mientras se cometía el crimen en la orilla norte. Se tomaron muestras de huellas dactilares y ADN del sospechoso para compararlas con las partículas de piel de debajo de las uñas de la víctima y de la bicicleta. Pero no coincidieron, confirmando finalmente que no estaba involucrado en el crimen. El hombre fue absuelto de toda sospecha y puesto en libertad. Durante algún tiempo, él y su familia recibieron amenazas de los residentes locales que seguían creyendo que él era el perpetrador. Se le dio otro alojamiento por un tiempo. Y la policía hizo una declaración a los medios de comunicación, explicando públicamente que Georgie no estaba relacionado con el crimen. Solo después de eso, el público lo apoyó. El caso fue ampliamente publicitado en todo el país, y los residentes locales estaban enojados por un ataque tan descarado contra Aisling. Exigieron a la policía que encontrara rápidamente al criminal que le había quitado la vida a una joven, hermosa y exitosa y lo llevara ante la justicia. Durante varios días, la policía no pudo obtener ninguna información útil, siguiendo todas las pistas que recibió de los lugareños preocupados. Pero pronto el caso tomó un nuevo giro. Al día siguiente, después del ataque, un hombre de 33 años llamado Joseph fue hospitalizado. Terminó en un hospital de Dublín cuando llegó quejándose de lesiones abdominales. Joseph era originario de un pequeño pueblo de Eslovaquia y había abandonado la escuela a la edad de 16 años, sin recibir nunca su certificado. El hombre había vivido la mayor parte de su vida en la República Checa, donde trabajó como obrero en proyectos de construcción. A pesar de su estilo de vida y sus problemas en la escuela, no se le veía en malas compañías, no tenía antecedentes penales y, en general, se le consideraba una persona positiva. En 2015, Joseph se mudó a Dublín, Irlanda, donde él y su esposa decidieron establecerse por el resto de sus vidas. El hombre continuó trabajando como obrero de la construcción y él y su esposa tuvieron 5 hijos mientras vivían en el nuevo país. Todo parecía ir bien hasta que se lesionó la espalda en el trabajo. Después de recuperarse, José no pudo volver a sus actividades habituales porque la lesión era más grave de lo que había pensado. El trabajador recibió una discapacidad y pasó mucho tiempo en el hospital, después de lo cual vivió de la prestación pagada por el Estado. Naturalmente, el dinero no era suficiente y su esposa tuvo que trabajar, pero la familia se las arregló. El hombre no hablaba irlandés lo suficientemente bien y no hablaba inglés lo suficientemente bien como para explicarse al personal médico cuando fue al hospital el día después del asesinato de Aisling. Por lo tanto,
necesitaba un intérprete para comunicarse con el personal médico. A través de esto, Joseph informó que había estado en Blanchardstown el día anterior, el 12 de enero, donde había usado un taxi y llegó a la escena después de notar que lo estaban siguiendo. José no le dio mucha importancia, ya que todo sucedía a plena luz del día. A pesar de ello, los intrusos lo atacaron repentinamente y lo apuñalaron varias veces en el abdomen. Después de eso, los atacantes huyeron y la víctima luchó por llegar a casa y le contó a su familia lo que había sucedido y llamó a una ambulancia. Los médicos encontraron cortes en el brazo de Joseph, característicos de las acciones defensivas. La víctima tenía varias heridas punzantes en la zona abdominal y se le administraron analgésicos antes de la cirugía, que duró unas 2 horas, completando el trabajo del cirujano en Tensaware PM. Los médicos determinaron que las lesiones de José eran similares a las heridas de arma blanca de un cuchillo pequeño, pero no ponían en peligro su vida. Sin embargo, lo dejaron en el hospital durante varios días para recuperarse y se notificó a la policía del incidente según el protocolo. Los oficiales de policía viajaron al centro médico para hablar con Joseph, lo que sugiere que el perpetrador que atacó a Aileen también pudo haber atacado al hombre. Cuanto más hablaban con él, más sospechas surgían. Joseph se sintió confundido, incapaz de recordar cosas obvias y visiblemente nervioso, lo que se convirtió en una fuente de preguntas adicionales para los detectives. Al día siguiente, la policía acudió de nuevo al hospital para continuar con el interrogatorio y aclarar las circunstancias de los últimos días de José. Esta vez, fue más específico en sus respuestas. Contó cómo había ido a la ciudad, en un taxi. Cuando se le preguntó por qué había ido allí, el hombre dijo que iba a encontrarse con una mujer que conoció en Internet. Los oficiales de policía le preguntaron si estaba en una relación y Joseph admitió que tenía una esposa y 5 hijos. Sin embargo, no quería que su esposa se enterara de sus reuniones secretas. Más tarde se reveló que el hombre estaba registrado en varios sitios de citas y salía periódicamente con diferentes mujeres. Sus relaciones extramatrimoniales estaban ocultas a su esposa, como él las había ocultado cuidadosamente. La policía también le preguntó a Joseph sobre la bicicleta. El hombre sospechoso admitió que había estado usando una bicicleta verde durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando los oficiales intentaron determinar si podría haber estado montando la bicicleta el día del asesinato de Aileen, Joseph dudó y declaró que había sido robada más de 2 semanas antes sin buscar ayuda policial. Después de esta conversación, Joseph se puso muy nervioso y la policía decidió salir de su habitación para que se calmara. Pudieron establecer que, en efecto, se encontraba en las proximidades del canal en el momento del ataque. Alrededor de las 6 de la tarde, los detectives obtuvieron una orden de registro para su casa, lo que les permitió registrar su apartamento y llevarse su ropa y teléfono celular para examinarlos en el laboratorio. Para notificar a José de esto, recibió una llamada telefónica. La víctima sospechaba claramente algo y preguntó directamente a los agentes de policía a través de un intérprete si era sospechoso de algún delito. Trataron de calmarlo diciéndole que solo estaban tratando de aclarar las circunstancias del accidente y que tenían que realizar exámenes. Este diálogo tuvo lugar por teléfono. Después de que los detectives respondieron, el hombre hizo una pausa durante mucho tiempo. Luego, Joseph se dirigió a un intérprete y pidió que sus palabras se transmitieran con precisión al oficial de policía. En un inglés entrecortado, admitió que había matado en el canal, pero afirmó que no lo había hecho intencionalmente y que fue un accidente. Explicó que iba en bicicleta por el camino y accidentalmente se topó con una chica extraña. Tenía un cuchillo en la mano y accidentalmente la apuñaló en el cuello porque perdió el equilibrio. Ella se enfureció y, según él, lo golpeó en el estómago con un objeto punzante, probablemente un cuchillo. Joseph declaró que trató de reaccionar con moderación, probablemente con la esperanza de que la niña se calmara, pero ella comenzó a gritar y amenazarlo aún más. Finalmente se vio obligado a defenderse y la atacó, luego comenzó a apuñalarla en el área del cuello.
Ella se defendió desesperadamente, pero aún así fue capaz de dominarla. El hombre enfatizó a los oficiales que él mismo había sido apuñalado varias veces en el abdomen y que en realidad era la víctima en este caso. Los detectives quedaron atónitos por tal confesión por teléfono, ya que esta historia de Joseph sonaba absurda y apenas podían creer que accidentalmente apuñaló a Aisling en el cuello y luego ella lo atacó. ¿Cómo es posible que ella tuviera un cuchillo en sus manos? Los agentes de policía informaron al autor de que tenía derecho a un abogado. Joseph dijo que tenía mucho miedo de las represalias contra su familia. En su opinión, si la familia y los amigos de Aisling se enteraban de lo que había sucedido, podrían atacar a sus hijos y a su cónyuge. Joseph pidió a los policías que no revelaran los nombres de sus seres queridos. Por supuesto, los policías lo calmaron, asegurándole que no podía haber hostigamiento ni amenazas, ya que sería arrestado y pronto sería juzgado. El 18 de enero, Joseph fue dado de alta del hospital e inmediatamente fue arrestado por cargos de asesinato. Sin embargo, desde entonces ha cambiado su historia y se ha retractado de su confesión anterior. A pesar de esto, los fiscales lo vieron como la única persona que podría haber dañado a Aisling ese día. El objetivo de la acusación era obtener la máxima pena posible para el autor. Se fijó una fecha preliminar de juicio para junio de 2023, pero se pospuso varias veces por cortos periodos de tiempo y finalmente no se celebró hasta octubre de 2023. El fiscal mostró imágenes de circuito cerrado de televisión que mostraban al atacante, que se parecía mucho al acusado, circulando por un camino cerca del canal durante varias horas antes de atacar a su víctima. Su comportamiento era característico de un depredador, eligiendo a su presa. Los forenses encontraron rastros de ADN debajo de las uñas de la víctima. La víctima se había defendido desesperadamente y pudo herir gravemente a su atacante. Las muestras de tejido coincidían perfectamente con el ADN de José y sus huellas dactilares se encontraron en la bicicleta verde. Todos los testigos que vieron al hombre ese día lo identificaron como el agresor. Durante la investigación, se descubrieron nuevas pruebas. Uno de los amigos de Joseph, que era originario de Eslovaquia y trabajaba como conductor de autobús, proporcionó información valiosa. En la noche del 12 de enero, notó que el cuerpo de José estaba muy arañado. El hombre le pidió que lo llevara a su casa y contó la historia de la pelea, pero no especificó cómo ni dónde sucedió. El conductor no rechazó su favor, pero en el camino, repitió rápidamente las preguntas sobre el incidente. José, sin embargo, evadió las respuestas, pero continuó sosteniendo su estómago, que parecía estar sangrando. El amigo de Joseph estaba preocupado, sugiriendo que el evento podría estar relacionado con la limpieza étnica. Las consignas de odio contra personas de otras naciones eran comunes en el vecindario y varias personas habían sido atacadas. Para evitar que el conductor del autobús lo molestara con preguntas, Joseph inventó una historia sobre el atacante enmascarado. Afirmando que no podía identificarlo porque no había visto su rostro y obviamente no estaba familiarizado con el hombre. La víctima incluso trató de hacerse ver como un héroe, afirmando que vio a un hombre enmascarado desconocido atacar a una mujer cerca del canal. Joseph comenzó a afirmar que había ahuyentado al intruso, pero ya era demasiado tarde, ya que ya había logrado infligir una gran cantidad de puñaladas en el cuello de la víctima. Corrió hacia Aisling, sangraba en los brazos de Joseph, quien se asustó cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, y después de eso se escapó. Así que el hombre sospechoso del crimen comenzó a afirmar que en realidad era un salvador. Que había sufrido una herida abdominal mientras luchaba contra el verdadero criminal. Al mismo tiempo, esta nueva historia no explica de ninguna manera cómo su ADN terminó debajo de las uñas de la víctima y sus huellas dactilares en la bicicleta utilizada por el perpetrador. La defensa de Joseph argumentó que su falsa confesión se debió a la gran cantidad de analgésicos que recibió en el hospital, lo que le provocó un estado de euforia y lo engañó. Joseph entró en un estado de euforia y comenzó a decir mentiras, afirmando que sus acciones fueron causadas por los efectos de los analgésicos cuando comenzó a ser interrogado en el hospital.
Sin embargo, estas afirmaciones fueron contradichas por el personal médico del hospital, que confirmó que solo había recibido una pequeña cantidad del medicamento insuficiente para afectar significativamente su cuerpo y mente. La fiscalía señaló que José había cambiado su testimonio varias veces, lo que hacía que sus palabras no fueran confiables. Además, antes del incidente, nunca se le había visto ser violento, especialmente contra las mujeres, y no tenía tendencia a ser agresivo o violento. No tenía ninguna conexión con Aileen Guy, por lo tanto, el motivo mismo del ataque estaba en duda. La fiscalía argumentó que se trató de un acto de agresión inmotivado relacionado con problemas personales. Sin embargo, José no encajaba en la descripción de un criminal peligroso. Sus amigos y familiares lo describieron como una persona tranquila y amable que se llevaba bien con los demás. José no tenía conflictos con sus hijos y su esposa, por lo que el hombre claramente no parecía un criminal peligroso. Pero el fiscal estaba convencido de que todo esto quedaba anulado por la confesión del hombre. Consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad, que resultaron ser la prueba más fiable, además de encontrar la confirmación de que esa bicicleta verde encontrada en la escena del crimen pertenecía realmente a José. El juicio duró 3 semanas. Después de que las versiones de la fiscalía y la defensa fueron presentadas al jurado con todos los materiales, 12 personas acudieron a llegar a un veredicto. Tardaron 3 horas y media en deliberar, después de lo cual los asesores declararon a Joseph culpable del asesinato de Aislinn Murphy. Por este delito, recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.